Bienvenidos ustedes, nuestros queridos alumnos, a su casa CETEC. Mi nombre es Montserrat González y espero que te encuentres muy bien. Pues ya casi acabamos este módulo 3, vamos en la lección número 13 y ya estamos entrando a la recta final de nuestros últimos dos temas que van a ser divididos en dos partes. El penúltimo tema se va a tratar acerca de la detección de manera adecuada de un presunto responsable o de un responsable de algún delito, de alguna mala acción que tenga resultado o tenga alguna connotación negativa ante las leyes de tránsito, leyes de cualquier índole que nosotros estamos estableciendo como sociedad para la convivencia, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad es que suena muy largo, muy raro, pero es la verdad. Entonces, para que nosotros podamos tener, pues esta parte de conocerla, porque a veces se nos olvida. A veces como elementos de seguridad pública se nos olvida todo lo que implica. ¿Cómo es que hasta dónde llegan nuestros límites? A pesar de que ya los checamos, ya los observamos, ya los estudiamos, ya sabemos hasta dónde tenemos que estar actuando y por qué debemos de estar actuando, pues sí, somos seres humanos al final del día y en ocasiones nos es difícil controlar ciertas situaciones, ¿no? Pero para poder hacer nosotros la detención y que los civiles no se pongan de una manera hostil o no se retengan a ser detenidos, aunque saben perfectamente o sabemos perfectamente que hicimos algo mal, pues esta es la cuestión, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es cómo hacer esa detección de manera correcta y esta clase se va a partir en dos, ¿vale? Bueno, para empezar, ¿cómo nosotros vamos a estar, cómo nosotros detectamos que se está cometiendo alguna mala acción? Pues obviamente lo estamos detectando a partir de nuestro patrullaje, ¿no? Entonces ya vimos las técnicas de patrullaje, cómo son los elementos, más bien, vimos los elementos, pero no como tal hemos abordado las técnicas, eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces, si es por actividad, la vamos a dividir en varias partes. Va a estar el estilo preventivo y es aquel que se realiza con el fin de identificar, neutralizar causas, factores de riesgo, generales condiciones sociales relacionadas con el origen de delitos, ¿no? Conflictos por medio de, que causan los ciudadanos o que causamos los civiles, y en este caso se debe partir a un diagnóstico de convivencia y seguridad ciudadana para el mejoramiento del servicio policial. Prácticamente es cuando hacemos cuando se hacen los dichosos rondines, como nosotros los conocemos, y que se escucha la patrulla, ¿no? ¡Tú! Cuando hacemos ese estilo de patrullaje preventivo es para evitar, por eso es prevención, que todos los ciudadanos pues tengan ahí una cuestión de riña o que incluso, ¿no? Hemos visto o se ha llegado a presentar en los casos donde pues sí, tenemos esta situación de que existe el patrullaje preventivo y hasta hemos encontrado pues que las personas o los civiles pues están ocasionando algún delito o están ocasionando alguna falta administrativa. Como un ejemplo, vamos a hacer un patrullaje preventivo un domingo y es cuando encontramos, por ejemplo, a una persona que dice, ¿no?, que está arreglando su toma de agua y pues está haciendo destrozos prácticamente en la vía pública. Entendemos, y porque sí entendemos, que a veces es necesario porque no nos hacen caso las autoridades o se tardan, pero es mejor insistir como nosotros civiles, no vamos a estar cerrando calles ni nada, no es lo correcto, pero sí insistir de manera adecuada en que nos estén arreglando las tomas, porque no es correcto que estemos rompiendo la mitad de la banqueta, ni la mitad de la avenida, ni la mitad de la calle, por solamente pues ver qué está pasando, ¿no? Y a lo mejor, y es que el servicio del agua, pues, por cuestiones de mantenimiento o algo, pues se detuvo, ¿no? Y es ahí donde nosotros, pues, lamentablemente tenemos, el elemento de seguridad tiene que estar checando o tiene que, pues sí, llevarse al albañil o a la persona que esté arreglando la toma, aunque le esté arreglando, pues es que no puedes hacer eso. Ajá. En ocasiones los vecinos se pueden poner de manera hostil y decir, no, es que no te lo lleves, es una persona enferma, etcétera, etcétera.
porque de hecho hay un caso con este arnés, de que había un tubo, ¿no? y decía el señor que pues no se lo iban a llevar, que donde le pasara algo, pues iba a ser cuestión de este ciudadano, ¿no? Pero no es cierto, o sea, la verdad el hecho de que sea una persona enferma o no lo exenta de llevárselo, bueno, no nos exenta de detenerlo, porque al final de cuentas podría estar causando un delito o una falta administrativa, dependiendo sea el caso, ¿no? En el caso de las faltas administrativas, pues se presenta al juez, el juez dictamina cuánto es la multa que tiene que pagar y ya, se acabó. Pero en el caso de un delito, pues el juez es el que va a decidir cuál va a ser la sanción. Si le van a dar una multa, que obviamente en cambio o contrario a lo que es una falta administrativa, pues a lo mejor es más, o a lo mejor pues sí, ¿no? Se llega a que pase ciertas horas tras las rejas, o que haga servicio comunitario también, o sea, eso ya lo va a dictaminar el juez, no nosotros. Entonces, de todo un patrullaje preventivo podemos sacar toda una situación, todo un desenlace que no esperábamos, precisamente porque solamente era prevención y resulta que a veces hasta los tomamos infraganti, ¿no? Bueno, esa es una cuestión de patrullaje, pero si es de manera preventiva, o sea, si es prevención, lo ideal es conciliar. Lo ideal es conciliar, por eso se debe de dar un diagnóstico bueno, sí estaban cometiendo una falta, pero tampoco fue tan grave, y vamos a decirles a informarles, pues, que esto no se puede hacer, como vecinos no podemos hacer esto, ¿no? O cosas así, pero la prevención se trata precisamente para informar, más que nada, para prevenir en futuros escenarios algo, ¿no? También tenemos, bueno, en otra parte, otro tipo de patrullaje, el disuasivo, que se realiza con el fin de estimular la amenaza o ante la probabilidad de ocurrencia de un delito, ¿no? Contra, con un conflicto de un ciudadano, y en este caso no es indispensable partir de un diagnóstico de convivencia y seguridad ciudadana, o sea que prácticamente aquí ya te habíamos dicho, ya lo habíamos prevenido, ya te habíamos explicado y lo sigues haciendo. Aquí ya no va a haber un diagnóstico, aquí sí ya podemos nosotros decir, no, ¿sabes qué? Pues no es que nos estés amenazando, no es que sea promesa, pero ya habíamos quedado en un acuerdo entre vecinos y la seguridad pública en que no iba a volver a ocurrir lo que estabas haciendo y lo vuelves a hacer. Ejemplo, ya habían hablado con todos los vecinos sobre el albañil que estaba arreglando la supuesta toma de agua un domingo y que estaba rompiendo o haciendo daño a lo que es la banqueta y la estructura prácticamente de la calle. Ya le habían dicho hace unos meses, sabes que eso no se puede hacer, mejor levanta tu denuncia o a tu municipio, a tu delegación, bueno, a tu alcaldía correspondiente, ¿no? Para que te vengan a arreglar la situación. Pero resulta que esa colonia, la gran parte de los vecinos, pues no pagan el servicio de agua y pues obviamente no se los van a arreglar. ¿Por qué? Porque pues no hay recursos, ¿no? Que eso es lo que nos dicen muchas veces, que sea cierto, pues quién sabe, pero no nos vamos a meter en esa cuestión, ¿no? Entonces, si vas a decirme, es que no van a ser los mismos elementos, mañana pueden enviarme a mí, como pueden enviar a mi compañero, no sé, pero si ya está. Por eso es muy importante los reportes. Si ya estaba el reporte dado, se tiene que buscar en la base de datos y decir, ¿cuál es? Y pedirle amablemente que se estén identificando. O sea, la verdad, dicen, no estás en mi derecho. Bueno, pero si ya hay unas características del dichoso albañil o de la persona que estaba arreglando la toma que corresponden a lo que ya estaba en la base de datos, pues no podemos asegurarlo, pero sí podemos indagar más. Pero si de pura casualidad si es el mismo, entonces ya no puedes ser disuasivo, o sea, ya no puede ser eso, ya tienes que, pues ahora sí que remitirlo y pues llevarlo ante un juez. ¿Por qué digo mucho o hago énfasis que son los domingos? Porque suele pasar mucho cuando ellos piensan que nuestro servicio o que tu servicio en este caso solo es de lunes a sábado, pero no. Porque las personas, la sociedad también necesitan ayuda y están en peligro y están en riesgo constante todos los días, 24/7. Entonces, yo no sé por qué lo hacen en domingo. Bueno,
por eso lo piensan, pero no, o sea, también queda en claro de que en cualquier momento podemos venir, y ya este es un patrullaje que ya no sabía, ya había ocurrido, venimos a checar qué pasó, y pues siguen en las mismas, ¿no? Y el otro patrullaje es el reactivo, y es aquel que se realiza con el fin de establecer las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, luego de la ocurrencia de un delito, contravención o conflicto ciudadano, igualmente por la recolección de información, elementos materiales probatorios y evidencia física, ¿no? De acuerdo a los protocolos dispuestos por la ley. Entonces, el reactivo ya es prácticamente manos a la obra, ya pasó un delito, ya me llevé al albañil, entonces vamos a hacer un patrullaje reactivo, ¿no? Vamos a establecer, vecinos. Esto, de hecho, en este tipo de patrullajes te puede ayudar bastante la policía de proximidad, pero bueno, si no hay de pura casualidad que no exista, que no entendería por qué, la verdad, entonces se llega a unas reglas de convivencia, ¿no? A ver, vecinos, o sea, ya les habíamos dicho, ya pagó el albañil la multa, o sea, ya depende de quiénes paguen la multa, eso ya depende de la comunidad, si entre todos le van a ayudar, o si nada más lo va a hacer el albañil, o etcétera, ¿no? Es que es un ejemplo que yo he visto mucho, y que suele ser muy común. Entonces ya se llegan a ver, vecinos, ya pasó todo lo que no tenía que pasar, pasó. Entonces vamos a aclarar qué es lo que hay conflicto, que vamos a llegar a un acuerdo. Yo entiendo que ustedes están enojados porque pues está esta parte de que no me escuchan, no me dicen nada, mis autoridades de mi delegación o de mi alcaldía o de mi municipio. Pero vamos a hacerlo nosotros, vamos a establecer, no podemos estar rompiendo la calle o la banqueta, no podemos estar haciendo mal uso de ello, porque al final de cuentas el abrirle un hoyo puede ocasionar pues varios daños, ¿no? O sea, desde que a lo mejor se haga un bache hasta un socavón, ¿no? O sea, se ha dado el caso, también no vamos a exagerar porque sí se ha dado el caso. Entonces vamos a evitar eso. ¿Qué proponen? Entonces vamos a ver cómo proponemos, a qué acuerdos llegamos, porque siempre debemos de tener ese sentido de que hay que protegerlos, hay que hacer lo que sea mejor para los ciudadanos, pero que evidentemente no pongan en riesgo su vida y obviamente no se expongan a faltar contra a la ley, ¿no? Y a todo lo que ya se estableció como una norma de convivencia. Si en el caso de que ya ocurrió un delito, por ejemplo, hubo robo a casa habitación, muy común en la Ciudad de México, ¿qué proponen ustedes, vecinos, para poder empezar a luchar contra esto? Porque al final de cuentas la policía de proximidad o un elemento de preventivo o de municipal o estatal, o sea, pueden llegar a la gente, eso sí, no hay ningún problema. Pero cuando hay ya hay un delito que es una zona bastante caótica, vamos a suponer como Tepito, entonces ahí sí se tienen que llegar a acuerdos bastante distintos en comparación, por ejemplo, de que estuviésemos hablando de no sé, vamos a suponer una zona residencial de Bosques de Aragón, ¿no? Por decir alguna, no es el mismo índice de delincuencia. No es lo mismo. Entonces, si estamos hablando del barrio Bravo de Tepito, pues no es que las autoridades no hagan nada al respecto, no vamos a tocar ese tema. Es más que nada que es bastante el nivel de delincuencia que a veces la logística no ha podido ser implementada correctamente, entonces los ciudadanos pues corren peligro, ¿no? Incluso que existe ahí el rumor, ¿no? Es que los mismos delincuentes de ahí pues te ayudan, pues quién sabe, no vamos a poner en tela de juicio eso, pero sí las normas de convivencia ya cuando es un barrio, o una zona bastante peligrosa, va a ser muy distintas a los acuerdos que existan, por ejemplo, en una colonia que hay un bajo índice de delincuencia, ¿no? Entonces, esas normas de convivencia tienen que ser adaptadas y adecuadas dependiendo la zona y dependiendo de los delitos que se han cometido. Entonces vamos a suponer que toda la zona de Ecatepec ya es un foco rojo en cuanto a feminicidios, pues hubo un tiempo que ya como en zonas de colonias y
pues sí, ¿no? Ya había como que un toque de queda y que empezaron incluso, ¿no? A emitir alertas por parte de la ciudad, bueno, de los elementos de seguridad pública, y que la ciudadanía respondió, ¿no? O sea, que fue el de si sales sola, yo te cuido, etcétera, etcétera, y que salió en este movimiento, en parte de estos patrullajes que se hicieron en resultado con toda la logística que hacían las comunidades, que fue cuando salió lo del distintivo en la mano, que fuera moradito o rosita, para que ya o sea, nosotras como mujeres supiéramos con quién acercarnos, ¿no? Pero lamentablemente, o sea, fue una muy buena iniciativa, una muy buena estrategia, pero que lamentablemente también los delincuentes empezaron a adoptarla, y es ahí donde se hizo toda una confusión. Entonces, íbamos bien hasta que hubo otra vez, ¿no? Entonces, ese tipo de patrullaje, o sea, hay que ver sus pros y sus contras, no nada más es de ya lo hago, porque iba muy bien esto de la pulserita, pero al final de cuentas, y fue una norma muy buena de patrullaje, bueno, que derivó del patrullaje reactivo, pero al final de cuentas nos volvió a ganar la delincuencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso es ver todos los elementos que pueden servirnos, que pueden ser como evidencia para nosotros establecer una estrategia y poder estar en contra de toda esta parte de delincuencia, ¿no? Y no nada más hablo de feminicidios, sino también de robos, etcétera. Y también tenemos la parte de patrullaje por desplazamiento. De hecho este es muy común, ¿no? Porque nos estamos desplazando. En el otro por lo menos, pues era estar arriba de las patrullas, de las pick-up o algo así, ¿no? En este también bueno, se desglosan varios, de hecho son bastantes los que se desglosan por desplazamiento, que uno de ellos es el patrullaje a pie, y obviamente, como lo dice, es a pie, por uno o más uniformados en desarrollo de las funciones propias del servicio. Se ejecuta en en hábitos urbanos con el fin de adelantar acciones preventivas, disuasivas o de control de delitos, etcétera, ¿no? Hay veces que cuando uno va a los dichosos tianguis de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, muy famosos aquí, no sé en provincia, pero al menos aquí, bastante famosos, hay un policía, uno o dos a lo largo del tianguis, bueno, también dependiendo de la extensión, ¿no? Uno de los más grandes, y no creo, me parece que es el más grande de Latinoamérica, que es el de la San Felipe, o uno de los más representativos. Yo he tenido oportunidad de visitarlo, se pone cada domingo, y sí hay elementos de seguridad, sí hay elementos de seguridad. Dijeron mucho, no es cierto, no hay, no, sí hay. Sí, yo los he visto. Entonces, y me impresiona porque está enorme ese tianguis. Y dentro de bien a bien, pues no, bueno, las veces que yo he ido no se han reportado como que algún incidente. En cambio, por ejemplo, bueno, Tepito pues siempre hay tianguis, por decirlo así, ¿no? Siempre hay, y ahí sí ha habido como que balaceras y todo eso, pero volvemos a la zona. Y a pesar de que la zona de San Felipe de Jesús también es considerada como de alto riesgo, no es lo mismo. Ajá. En cuanto a Tepito, se han registrado, por ejemplo, pues sí, por la acción de los balazos, pues sí, personas que ya no se encuentran con nosotros, o sea, decesos. Pero en cambio son más altos que si los comparamos con los incidentes que han pasado en la San Felipe. En la San Felipe, donde hay más recurrencia, es en cuanto a robo a carteristas, etcétera, ¿no? O a robo a negocios, perdón. Pero esos patrullajes por lo general se hacen a pie. ¿Por qué? Porque hay una gran aglomeración de gente. Entonces no es conveniente llevar un gas pimienta o una pistola, aunque sí los elementos la aportan, pero no es conveniente usarlos. Eso nada más volvemos a lo mismo, ¿no? Evaluar el riesgo que nos encontramos y ver si sí o no usamos un arma letal o nada más algún arma que pueda inmovilizar, ¿no? Entonces con ese es el fin de los patrullajes, y muy comunes en los tianguis. ¿Dónde más? En zonas residenciales también los he podido ver, aunque son elementos de seguridad pública, que son públicos y no privados. También he visto tanto privados como de seguridad pública en zonas residenciales. Pues sí, eso es lo malo. A veces no hay una muy buena equidad.
Pero pues pasa, ¿no? ¿En dónde más? En museos, en parques, en la vialidad, de hecho, ¿no? Vamos todo Reforma y es difícil no encontrar a un elemento de seguridad. O incluso aquí en la zona de Catepec, vamos por donde, en toda lo que es la avenida central que conecta el Río de los Remedios, que es una de las principales entradas a la zona de la Ciudad de México. Después de lo del gasolinazo del 2017, hubo un poco más de atención en cuanto a elementos de seguridad pública. Ajá. Se encontraron más, hay más retenes y lo vimos, ¿no? En cierto video o en las noticias, donde pues ya los retenes sí hay en cierta zona, por ejemplo la zona de Ciudad Azteca, no sé por qué ahí es bastante alto la delincuencia, pero pasando lo que es prácticamente, déjame ver, lo que es el Tecnológico de Catepec hacia la Ciudad de México, ya hay bastante retén por parte de la seguridad pública. Sí, lamentablemente también ha habido, pues sí, decesos o incluso asaltos o incluso raptos, sí, pero era más frecuente antes de eso del gasolinazo. No sé por qué lo pusieron, pero pues qué bueno, ¿no? Pero bueno, también tenemos el patrullaje en vehículo, que bueno, esto es más especializado, más profundo que el anterior. Ajá. Aquí aquí sí es de sí o sí necesitamos una patrulla. En el otro por actividad no era tanto como la patrulla, sino más bien identificar ciertas estrategias o ciertas acciones que hace la ciudadanía. Aquí en el patrullaje en vehículo, pues obviamente, como su nombre lo dice también, se hace por medio de alguna patrulla o en especial en motocicletas, ¿no? Que permite vigilar el sector determinado con el fin de adelantar acciones preventivas, disuasivas y de control de delitos y otras tantas, ¿no? De acuerdo con lo anterior, el patrullaje urbano será realizado en diferentes clases, bueno, las siguientes clases de vehículos, como son patrullaje a caballo, desplazamiento, ¿cómo se le llama? Que era lo que llamábamos la policía montada. Es que estos dispositivos donde pones tus pies, que a mí se me hacen muy padres, pero no sé qué tan convenientes o qué tan buenos sean manipulándose. Esos también, en bicicletas también, sí. Y las patrullas, ¿no? Y patrullas, motocicletas, ya sean de estas como dos ruedas o casi estilo Pedro Infante. También hay otras que todavía andan por ahí, algunas, ya no tanto porque obviamente pues ya necesitamos actualizarlos, pero sí, ¿no? Y por ejemplo esto de los caballos ya tampoco está muy presente lo que llamábamos policía montada, pero sí se presenta, por ejemplo, en otras zonas donde lo requieren, precisamente por logística del terreno. Ajá, entonces, esos vehículos que son a caballo, pues ahí necesitan también otro adiestramiento, porque hay que saber controlar al caballito. Uh-huh. Bueno, igual, se hace para prevenir bastante. Se hace para prevenir y, por ejemplo, el uso de las motocicletas ha sido, en mi opinión, uno de los más efectivos porque, pues, tienes la facilidad de abrirte paso en cuanto a si existe algún tránsito o algo, y también te abre la posibilidad de que llegues más rápido y puedas capturar más rápido, puedas cerrarle el paso a los delincuentes, sobre todo si se trata de una persecución. Pero hay que tener cuidado porque también las motocicletas derrapan y llevan ciertos riesgos, ¿no? Entonces, como tiene sus pros, como tiene sus contras, pero han sido muy eficaces en los últimos tiempos. También tenemos el desplazamiento efectuado por dos o más binomios en zonas urbanas, en desarrollo de las funciones propias del servicio, con el fin de adelantar igual, ¿no? Prevención y control de delitos. Las bicicletas, porque hay policías que tienen sus bicis eléctricas, o que van en dos, ¿no? Por eso dicen binomios, porque van dos. O también aquellos que llevan los dichosos binomios caninos, o por ejemplo que están mucho en la prevención de los aeropuertos, en las aduanas, en las centrales de camioneras. ¿Para qué? Para que veamos que no están metiendo de manera ilícita alguna sustancia o algo que no corresponda
a productos que están legalizados en México, ¿no? O sea, que sí nos permitan. Entonces, esos binomios, ya sean personas o binomios caninos, también han sido de bastante utilidad en ciertas ocasiones, ¿no? Porque tampoco te lo vamos a negar. No hay algunas veces donde, pues sí, ¿no? Al ser un país que está, pues, con altos índices de pues sí, lo voy a decir, lo tengo que decir, con altos índices de control sobre el narco. Bueno, o sea que el narcotráfico pues es algo que está aquí en México siempre. Pues es difícil a veces pensar que realmente haya una efectividad, ¿no? En cuanto a nuestro elemento de seguridad pública. Pero pues también estábamos ahí hablando de cuestiones de como de corrupción, pero que no vamos a abordar. Ajá, al final de cuentas, hacemos lo posible y hemos visto resultados, porque tampoco estamos como otros países, también, o sea, eso es lo bueno, no veamos nada más lo malo de nuestro país. Y una de las cosas buenas es eso, que hemos tenido bastante logística, que algo pasa después, pues quién sabe qué pasa, pero hemos tenido buena respuesta y buen entrenamiento, buen adiestramiento. Tan fácil es que la perrita Frida, cómo estuvo convocada para ayudar a ciertos desastres y que tuvo mucho éxito, ¿no? Junto con todos los demás perritos. O que incluso, ¿no? Cuando fue la cuestión de otro país, que creo que fue en Chile, Santiago de Chile, que fue lo de los mineros, me parece que también nos pidieron, pues sí, México apoyó igual, ¿no? Entonces, de coordinarse hay coordinación. Que algo pasa con nuestra cultura de corrupción o no sé, la verdad qué pasa, pues ya es otra cosa, pero no vamos a abordar eso. Lo que nos importa es que realmente estas acciones de patrullaje han tenido, si bien o mal, sí han tenido resultados que podamos decir, bueno, sí funcionó, ¿no? Entonces, eso es parte del patrullaje y que obviamente es necesario para poder hacer la detención, ¿no? Entonces, por eso te decía que esta clase se dividía en dos, porque habría que ver cómo voy a hacer una detención, o sea, cómo la empiezo a ubicar. Y obviamente se empieza a ubicar por medio del patrullaje y hay que conocer todos estos tipos de patrullaje, ¿no? Entonces, otro es el de camioneta tipo panel, que debe ser tripulado mínimo por 2 personas y máximo por 4 uniformados, estableciendo los roles de cuadrante, tripulante y conductor. Que esto es lo que vemos en la pick-up o los llamados zorros, ¿no? Que hay o que yo te mencioné en alguna clase, que si había varios detenidos, pues había que tener un copiloto y obviamente al piloto de la camioneta, y que en la parte trasera deberían de ir elementos para resguardar a todos los detenidos. Ahora, si son de estas tipo, bueno, camionetas que tienen panel, pues es que hay que checar, o sea, no, la norma dice 4 tripulantes máximo, ¿no? Pero también, si son bastante detenidos y tenemos muy pocas camionetas, pues también hay que checar esa logística. Ajá. Aquí también dice, ¿no? Durante el servicio este vehículo es utilizado de vigilancia preventiva y disuasiva en el sector residencial y recorrido sobre las vías principales. Entonces, no es recomendado para realizar un patrullaje reactivo, o sea, no es recomendado para, ya pasó el delito, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí es más de acción de prevención. Ya te vi prácticamente, que se usa mucho estas camionetas, también la pick-up, cuando se hacen estos operativos, digo, ya bien a bien y de manera necesaria, pero las camionetas, por ejemplo, bueno, en especial la pick-up, porque aquí dice, ¿no? La camioneta Platón de doble cabina debe ser utilizada por un mínimo de 2 personas y un máximo de 4 policías, y etcétera, ¿no? Y es casi lo mismo, solamente que la pick-up se ocupa más en las cuestiones de cuando hacen los dichosos operativos en la zona centro de la Ciudad de México, ¿no? Que es cuando chiflan y ahí vienen, que la camioneta y que se lleva pues todo, ¿no? Porque no es legal vender ciertos productos en la zona en la zona del centro de la Ciudad de México. Entonces es ahí donde se los llevan, pero son camionetas al final de cuentas. Al menos, por ejemplo, la del tipo panel, esa no se ocupa del todo para un operativo de esa manera, aunque sí han tenido que
tener la oportunidad de usarlas, ¿no? Entonces, esas camionetas son para eso, por lo general, o cuando en algún disturbio ya son bastante los detenidos, pues vámonos y vamos a estar prácticamente pues estar haciendo viajes y son bastantes detenidos que no quepan en una sola patrulla. Entonces, por eso existen esas camionetas, ¿no? Bueno, el patrullaje en bicicleta, como ya lo dijimos, que son desplazamiento de 2 o más policías en bicicleta en zonas urbanas, igual es para manera de prevención. En cuanto al automóvil, que son las dichosas patrullas, entonces ahí su utilización está sujeta a condiciones de accesibilidad y movilidad dentro de la jurisdicción. No en todos lados vamos a poder utilizar las patrullas. ¿Por qué? Porque no volvemos a lo mismo. En unas necesitamos las motos, en otros necesitamos caballos, en otros necesitamos bicicletas. Entonces habría que ver la logística de lo que se está llevando y obviamente las acciones de prevención o de delitos que se efectuaron para poder saber qué tipo de incluso de patrullaje tenemos que hacer. También está el patrullaje con aeronaves, que es que como su nombre lo dice, igual volvemos a lo mismo. Es que esta cuestión de los patrullajes está muy sencilla, pero hay que saber ubicarla. Pues se realiza por medio de aeronaves policiales de control y coordinación, ¿no? Tierra y aire. Este vehículo es usado especialmente en ciudades, vías, eventos de afluencia masiva, público y etcétera, ¿no? ¿Cómo quiénes? Los helicópteros, exactamente. Los helicópteros son parte de este patrullaje que nosotros tenemos. Entonces, pues sí. Vamos a utilizarlos para de alguna manera tener una mejor visualización. Es que me acordé de que también hubo un tiempo en que se utilizaron como una especie de avionetas, pero obviamente el mantenimiento era mucho más pesado, las piezas ya no son iguales que hace algunos años. Entonces se vio mucho el gobierno con la necesidad, la intención de invertir en helicópteros, ¿no? Entonces, y son más rápidos, más eficaces, el mantenimiento en comparación de otras aeronaves, vamos a ponerlas así, o vehículos aéreos, era mejor. Y que incluso, ¿no? Algunas empresas de transporte pues consideraron ya poner pues esto como si fuera un servicio, ¿no? Pero muy independiente de eso, entonces los helicópteros son parte de lo que nosotros necesitamos para patrullar. Ahora, otra innovación que ha hecho la seguridad pública es el uso de drones. Los drones también nos han dado la oportunidad, obviamente son más pequeños, más silenciosos y con menos mantenimiento en comparación de un helicóptero, pero lamentablemente el alcance es mucho menor, ¿no? Entonces eso se hace como para zonas muy delimitadas. Un helicóptero se utiliza. También los drones se utilizan para eventos, pero es más como una zona pequeñita y el helicóptero pues abarca una gran zona, y aparte que el helicóptero puede llevar elementos de seguridad pública en el dado caso de que se presente alguna persecución. Y un dron, ¿no? O sea, el dron están persiguiéndolo y pues no va a alcanzar, ¿no? Y obviamente nuestro patrullaje de motocicleta, pues ya lo dijimos, es recomendable en vías de alto flujo vehicular, y sectores bancarios. ¿Para qué? Para que nos abra paso y no estemos atorados en el tránsito y la detención sea mucho más eficiente y eficaz. Entonces, estos son los tipos de patrullaje que necesitamos conocer, sus esencias, su naturaleza, para ahora sí hacer una detención y conducción de personas. Como ya lo vimos, ¿no? O sea, todos los patrullajes son buenos, son efectivos para poder hacer prevención y hacer, pues ya definir si vamos a detener a alguien, ¿no? Entonces, cuando ya descubrimos de manera preventiva o en flagrancia, algún delito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El detenido no debe tener ventaja frente a los policías. No. Tienes que someterlo, de verdad. Una vez esposadas las manos del detenido, debe encontrarse en una forma que impida o dificulte la manipulación a fin de que no pueda abrirlas. A ver, pero aquí lo vamos a hacer firme,
pero sin violencia, y firme, pero sin abuso de autoridad. Ajá, a menos de que lo amerite, como ya lo vimos en nuestros códigos, para poder defendernos. Pero lo ideal es que no. Ajá, lo ideal es firme pero seguro. Y 3, una vez colocadas las esposas, se activarán los seguros oprimiendo el botón que correspondiente con el pivote, que el efecto dispone de la llave, ¿no? Con medida de seguridad para el policía y para el detenido, ya que este último podría lesionarse. Por eso es bien importante saber el uso o el manual en nuestro adiestramiento de todos nuestros elementos y herramientas que tenemos a nuestra disposición. Ajá. Entonces, no es tan así como lo vemos en películas, o sea, sí es fácil, pero no tan fácil, sí me doy a entender, o sea, sí debe de haber una objetividad, no nada más es de que, yo soy el policía y yo te voy a detener, no, o sea, debe de haber, de hecho, mientras está el detenido, o sea, mientras lo estamos ahí deteniendo, nosotros necesitamos leerle su carta de derechos, tienes derecho, ahora sí, ahí sí, ¿no? Como lo vemos en películas, tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a un abogado, si no tienes dinero para pagar uno privado, pues te vamos a otorgar uno de oficio, tienes derecho a una llamada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no, y lo más importante, decirle por qué está siendo detenido. Ajá, y a dónde se va a procesar, a dónde lo vamos a llevar a los separos. Ajá, entonces, esas son, para inmovilizarlo, esa es la técnica adecuada que nosotros necesitamos para poder establecer esta detención sin ningún problema, sin ninguna problemática. Bueno, la técnica de colocación de candados de manos, esposas, pues se cuenta con el motivo legal para su colocación. Primero que nada, debemos de tener en cuenta que esas técnicas, pues sí, se debe de tener el motivo legal, o sea, el por qué lo estamos deteniendo, y empezar la colocación, porque necesitamos asegurarlo, ¿no? Debe de haber existe, no debe de haber, pero existe una peligrosidad de la situación y para seguridad de los policías, por eso necesitamos decirlo firme, pero seguro, firme, pero sin abuso de autoridad, ajá. Pero también no es que abusemos de la autoridad, sino que también nosotros tenemos protocolos para podernos defender en caso de que los niveles de alerta, como dice aquí, estén altos, ¿no? O sea, que el detenido se ponga muy hostil, ¿vale? Y obviamente, pues, si está verificando, bueno, si se está poniendo muy resistente a la situación, que obviamente ya sabe que falló, pues sí, hay que actuar de manera inmediata para podernos salvaguardar nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salvaguardarnos o qué puntos debemos de tener nosotros a consideración? Conducción de asegurados. Primero, las técnicas de conducción son aplicadas una vez asegurando una vez al infractor o al presunto responsable. Si es muy recurrente, pues ya tenemos que actuar ya no de manera preventiva, sino de ya llevárnoslo. Ajá. Y, por ejemplo, cuando vemos delincuentes que ya tienen, por ejemplo, el brazalete o que ya son muy recurrentes, pues ya no podemos darle como que el beneficio de la duda y tenemos que asegurarlos de sí o sí, porque puede ser peligroso. Ahora, también tenemos la cuestión del juez cívico o ministerios cívicos, que prácticamente la eficiencia, de estos elementos radica ¿en qué? En la correcta técnica para asegurar al infractor. Nosotros para asegurarlo necesitamos, es que la base de datos, aunque sea difícil, necesitamos saberla o necesitamos al menos ubicar, ¿no? Si un delincuente es bastante recurrente, pues es obvio que lo vamos a ubicar. Es como si fuera la escuela, ¿no? Ubicamos al pobre chico que pues es travieso, que pues habla mucho, o incluso, ¿no?, que es muy distraído o que no se junta con nadie porque tienen una cualidad. Aquí igual se maneja muy similar. Entonces tenemos esa correcta observación. Y entre otras cosas, ¿no? Que también el juez es el que va a dictaminar la sentencia o lo que se debe de hacer. Nosotros no, nosotros por eso es, ok, mira, yo lo traje, o bueno, señor juez, se detuvo a esta persona, porque obviamente lo tienes que escribir en tu informe, y ya si el juez te lo pregunta, pues está bien, ¿no? Pero se debe de dar la descripción del por qué de todo
en qué por qué se detuvo, dónde se detuvo, o sea, prácticamente le vas a contar con lujo de detalle todo. ¿Para qué? Para que el juez pueda dictaminar esa parte. Entonces, esa es la correcta técnica y sobre todo la correcta técnica del aseguramiento por medio de las esposas. Si nosotros empezamos a aplicar una fuerza extrema, cuando obviamente el infractor no lo está meritando, pues ahí podemos meternos incluso en problemas porque pues sí, puede decir que nosotros como elementos de seguridad pública nos estamos excediendo de nuestra autoridad y nuestros límites y a veces, como se dice malamente, nos la voltean, pueden ellos incluso apelar y podemos ser nosotros incluso los victimarios en todo esto, ¿no? O sea, podemos ser los que estamos ejerciendo algo y a lo mejor el infractor es tan buena su actuación, porque se ha dado casos, sale libre y a nosotros nos sancionan. Así que cuidado, mucho cuidado con eso. Y obviamente los principios básicos que tenemos. Saber rutas rápidas y libres en momentos de detenciones, sobre todo cuando hay este aspecto de persecuciones. Registro preventivo de seguridad, o sea, ¿qué sabemos? ¿Qué pasó antes? Ya tenemos registro de él, de lo que nos pasó con este infractor o infractora, porque también hay mujeres, ¿no? Sobre todo, volvemos, cuando están en una manifestación, son muy recurrentes las personas que van a las manifestaciones. O sea, si vamos a hacer la manifestación, no sé, de la violencia o con todo respeto, de los 43, vuelvo, con todo respeto a todas mis compañeras y compañeros feministas, hay algunos grupos extremos que pues no van a apoyar como tal la causa, ¿no? O sea, van a hacer destrozos y X cosa. Entonces, por lo general son los mismos. Entonces, habría que ver si ya detuvimos a uno, ya tiene alguna acción preventiva, ya sabemos algo de él, ¿qué sabemos, no? Entonces, para poder nosotros definir, ok, a lo mejor no es tanto, es una advertencia o dependiendo, ¿no? Porque también si está golpeando a la gente, pues obviamente no le vamos a dar una advertencia, no lo vamos a llevar. También la verificación de objetos peligrosos. Igual, volvemos a lo mismo con estos grupos de choque, me parece que se les dice. Luego llevan palos, martillos y objetos que pueden hacer bastante daño, pero los llevan con el fin de romper, de todo, ¿no? Y a veces entre la euforia y la emoción y todo lo que se mezcla en ese tipo de actividades, pues salen heridos algunos, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros debemos primero quitarles todos los objetos peligrosos. Por eso cuando detenemos a alguien, y es como en las películas, ¿no? Así como que abre las manos para los pies y vamos a empezar a buscar. Ajá, o sea, ¿qué traes? ¿Qué tienes? ¿Qué me puedes dañar? O sea, ¿qué traes que te puedes dañar tú como elemento de seguridad pública? ¿Qué trae el delincuente como él mismo, no? Pero aquí lo conveniente es primero te fijes tú, o sea, yo una recomendación, primero te fijes en esos elementos o objetos peligrosos, pero para que no te hagan daño a ti, porque ellos al final de cuentas saben que ya están detenidos y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos te pueden dañar y se van y te dejan herido o te dejan lastimado. Y obviamente que el arma del elemento de seguridad pública no esté cerca del detenido. Eso es hiper mega importante. Vamos a poner un ejemplo y creo que tú lo has visto, porque todo mexicano lo hemos visto y si no lo recomiendo. A la película de Sangre por Sangre, precisamente cuando chocan los primos y los agarra la policía, de hecho se ve esta acción, se ve de que cómo lo están palpando para pues no encontrarle, bueno, para ver qué trae de peligroso y le sacan una navaja, ¿no? Pero hay en otras películas, en otras situaciones, y pongo mucho las películas para que tú las ubiques rápido, ¿no? Donde pues en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo las de James Bond, pero son ahí bastante fantasiosas, pero puede pasar.
en un abrir y cerrar de ojos te quitan la pistola y te pueden herir o te amenazan y se van. Que eso se ha dado en la situación de rehenes y que en México sí hemos tenido situación de rehenes de ese estilo, por ejemplo en asaltos a bancos o en secuestrados. Entonces habría que checar también eso, no traigas tan de manera, o sea, que el delincuente no vea que traigas tú un arma porque la puede usar en tu contra. Ajá, la puede usar en tu contra, puede ser bastante perjudicial, entonces mejor evitemos ese tipo de acciones, ¿vale? Esos son principios básicos, igual, ¿no? O sea, también tratar de que no querer ser un héroe de repente. Si vemos que la situación amerita que te ayuden más, igual hay que ver esa situación, pedir apoyo. Incluso hasta los mismos civiles podemos apoyar, obviamente en la cuestión de yo lo detengo para que no pase, pero no de golpearlo ni nada de eso, ¿no? Entonces también evitar ese tipo de acciones, porque al final de cuentas tú eres la máxima autoridad y tú eres el único que puede detener a estas personas, vuelvo, de manera segura, pero sin excedernos en la fuerza, ¿vale? Y bueno, vamos a dejar esta primera parte porque era necesario conocer las técnicas de patrullaje para poder nosotros empezar a identificar los delitos y hacer la detención de manera adecuada. La siguiente clase ya vamos a hablar más de estrategias, más a profundidad sobre la detención de personas y cómo es que nosotros la debemos de canalizar, obviamente, al juez cívico o a los ministerios públicos, ¿no? Los ministerios cívicos, perdón. Bueno, de mi parte es todo, cuídate y nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye.